le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Erika? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Paz. Muy buenos días, Diego. Un saludo muy especial para vos y para tu teleaudiencia. Y siempre contenta de participar en Piedra, Papel y Tinta. No, nosotros los agradecidos por atender nuestro requerimiento. Erika, usted que ha estado en ese lugar, entiende los tejemenejes de lo que pasa en los pasillos de la Asamblea. Lo de ayer en la Cámara de Diputados y esta aparente interna en el PDC, que puede o no ser muy fuerte ni visible, ¿pone de alguna manera al riesgo la gobernabilidad del futuro gobierno? Bueno, a ver, Diego, lo primero que hay que decir es de que el tema de la gobernabilidad es un tema que va a estar presente, ha estado presente a lo largo de la campaña. Siempre se ponía en la mesa el problema de la gobernabilidad y la condición de la certidumbre del futuro gobierno. Hoy día ya empieza a hacerse realidad, digamos, este nuevo escenario donde tiene que plasmarse eso de lo que tanto hemos hablado, gobernabilidad. Yo creo que en política no hay que mirar cómo comienzan las cosas, sino cómo terminan. Eso es lo más importante. Y yo pensé que realmente iba a ser muy, muy difícil lograr los consensos porque hace mucho tiempo, o la estructuración de las directivas, porque hace muchísimo tiempo que ya sea todos los analistas no somos pitonizos, hemos observado que se ha estructurado esta nueva configuración de la Asamblea sobre la base de actores muy precarios, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que tanto Libre como el segundo bloque, en este caso, y particularmente PDC, son pues bloques políticos, alianzas electorales que se montan sobre un partido pivote que no es representativo, no es nada más que una sigla sin vida orgánica, pero que sí ha cumplido formalmente los requisitos de la ley, y evidentemente PDC pasa lo propio. Y tenemos dos presidentes que carecen dos presidenciables que carecían de su propio partido. Entonces, lo que hay que ponderar es que después de esa conflictividad y esa incertidumbre que nos invadió a la gente hace 2 días, porque que la Cámara de Diputados no se ponía de acuerdo, se ha logrado una votación de 120 votos sobre 21 participantes que estaban ahí. Eso es un gran logro y un buen alineamiento de las bancadas que finalmente, más allá de las diferencias, han logrado confluir y acordar estas bancadas, estas directivas. El otro elemento va a ser la pugna por el poder y por acceder a una comisión, y los comités va a ser otra parte. En el caso del Senado no es tan grave porque normalmente casi la mayoría de los senadores tienen un espacio, ¿verdad? Pero el caso de diputados es muchísimo más difícil, y es realmente un desafío ser visible, ser líder, tener una visibilidad y un aporte, si es que al margen de tener una comisión siendo un diputado de pasillo, pero que los hay, y eso sí es posible dependiendo de la capacidad de manejo que tiene cada uno de los representantes y la experiencia. Entonces, como digo, lo importante es el resultado. Eso nos ha generado certidumbre, y hay que analizar no solamente el bloque del PDC, sino también del Libre, porque la composición de las directivas en este momento dan cuenta de que no necesariamente se está reflejando aquí la centralidad del resultado electoral propiamente dicho, sino la composición y la mayoría, las mayorías y minorías, digamos, parlamentarias y legislativas, que marcan un nuevo criterio de designación. Entonces, de pronto vemos a Libre, que está compuesto por 2 fuerzas o 3 corrientes, que tiene por un lado a los demócratas, que han logrado 2 escaños importantes, 2 espacios importantes en la directiva, y también tienes al FRI, que siempre, tanto en Comunidad Ciudadana como ahora en Libre, siempre ha de tener su cuota, iba a tener su espacio, pero ya es parte de la franquicia, ¿verdad? Y parte del poder que pueda tener
el poder que pueda tener el respectivo líder que accede a la directiva con el núcleo de decisiones de ese micropartido, ¿no es cierto? Entonces, no nos extraña que en diputados esté, por ejemplo, Maldonado, que está repitiendo ya varias veces, fue de Comunidad Ciudadana y es del FRI, y nuevamente accede a uno de los espacios de la directiva. Eso de la no franquicia. nos puede extrañar. Sí, eso de la franquicia realmente nos llegó. Es muy bueno como titular. Erika, usted hacía alusión a las directivas. Cuando uno revisa las directivas, son 7 miembros, 4 son del bloque mayoritario y 3 del bloque minoritario. Paradójicamente, el que más representantes tiene es Libre, porque tiene 3. Y en el caso del bloque mayoritario, 2 son del PDC y 2 son de la Alianza Unidad. Así que diríamos que en la directiva la mayoría, la primera fuerza es Libre, porque sí son los 3, aunque vengan de diferentes facciones de Libre o construcciones, diríamos, de esta alianza. Pero ¿eso qué demuestra? Está demostrando una cosa, que se ha consolidado un bloque parlamentario entre PDC y Unidad. Entonces, hoy día podemos entender de que PDC no ha renunciado a tener la presidencia y las cabezas sobre la base de la confianza y el requerimiento del propio presidente electo, ¿no? Entonces, él necesitaba tener esas presidencias, son importantes, y también tiene algunas secretarías, la secretaría en diputados, ¿no es cierto? A ver, voy a ver la composición. Ahí está. ¿Ya? Ahí está justamente. Sí, tiene también, ese es diputados. Sí. Tenemos a Daniela Cabrera, ¿verdad? De Libre, ahí está el Libre del FRI, está el PDC, Mario Lima es del PDC, y Libre evidentemente tiene 3, pero lo que pasa es que hay que contabilizar a Daniela Cabrera y tanto a María Calín como parte del bloque mayoritario del Parlamento que hace a la unidad del PDC con el bloque de Samuel Doria Medina, ¿no es cierto?, que tiene gente de muchísima experiencia y con una carrera interesante. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy día, esa es la fotografía que nos están mostrando las directivas. No es que Libre, yo creo que Libre va a tener sus propias batallas internas, y esto sucede porque no hay partidos, por favor. Esa es una de las primeras premisas con las cuales hay que partir. El 85, cuando estábamos en similar crisis, por lo menos teníamos el referente de 4 facciones que estaban seriamente cohesionadas. Por un lado estaba el MNR, que sacó el segundo lugar, estaba ADN, que ganó, ¿ya?, la elección, estaba el bloque del MIR muy cohesionado y fidelizado con su propuesta, con su liderazgo, con toda una historia partidaria de luchas y de conocimiento de sus propios militantes, ¿no es cierto?, de una interacción, una historia colectiva. Y por el otro lado tenías a la Izquierda Unida, que también tenía un conglomerado de fuerzas radicales de izquierda que en ese momento estaban pasando muy mal rato. Entonces, había fidelización, había historia común, habían compartido luchas en la conquista de la democracia, habían compartido una serie de cosas. Entonces, tú tenías ahí el candidato presidencial o el jefe de bancada que conocía, pero de larga data, a la gente que estaba ahí. Hoy día no existe ese nexo que hace a la subjetividad de las relaciones políticas. No existe eso, y tampoco pudo existir con Comunidad Ciudadana. Se elaboró sí algo, pero no terminó de consolidarse. Y si vemos todas las coaliciones que estuvieron en contra del MAS, o sea, se opusieron al MAS y que lograron algún espacio desde el 2006, nunca lograron consolidar una fuerza política referencial, o cambiaron de siglas permanentemente. Entonces, hoy día estamos viviendo, digamos, ya la saga y la peor parte de este proceso de fragmentación, de esta masa gelatinosa que se monta en un electorado que no es fidelizado tampoco. O sea, más que votar por alguien, han votado en contra de algo.
en contra ya sea del MAS o en contra de una extrema derecha. Entonces ahí me imagino que el Parlamento, la Asamblea va a tener que jugar a los equilibrios para no caer en ninguno de los dos extremos, porque Bolivia ha lanzado ese mensaje, ¿no? No queremos la motosierra de Milei radical, pero tampoco queremos saber de un MAS estatista con todo lo que nos ha traído como legado, digamos, casi catastrófico en términos de crisis económica y crisis multidimensional. Así que nos imaginamos un gobierno y una asamblea que va a estar permanentemente caminando en la cornisa, diríamos, sobre la cornisa, haciendo de equilibristas para no caer en viejas recetas, ya sea de hace 3 décadas o de las últimas 2. Ahí veremos la habilidad que tengan para sortear esto. Hablábamos esta mañana con la del voto disidente, Sandra Rivero, que es del PDC y que... No, sí, es del PDC. Sí, ella aspiraba a llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, de hecho, y ella dijo, parte de lo que ocurrió fue la inexperiencia, decía Sandra Rivero, la inexperiencia de política, que tenemos muchos, se incluía ella. Esto realmente va a jugar en contra en la Asamblea, la no existencia de partidos políticos formales, donde hay una disciplina partidaria, una estructura y todo muy definido, por esto que mencionaba, pero a esto agregarle la falta de experiencia en política. Así es evidente, lo que dice Sandra Rivera es fundamental. Y ella aspiraba, había muchas aspirantes, yo he conocido aspirantes muy importantes en el Senado que espero que algún momento en estos 5 años puedan acceder. Es el caso, por ejemplo, de Ana Crispín, siendo del PDC, pero este primer año que va a ser muy difícil, me imagino que ha habido una mayor sintonía y esa capacidad de diálogo entre el legislativo, las dirigencias del legislativo y las dirigencias políticas y Rodrigo Paz. Eso es clave, esa es una buena señal, como digo, de cierre de este ansioso, o sea, de este proceso tan atropellado y tan accidentado que nos ha tenido además en zozobra, porque normalmente este tipo de directivas se nombraba casi en la primera sesión, una vez presentados los credenciales. Aquí ha durado mucho, el parto ha sido un poco lento y nos ha llenado de incertidumbre, estamos con la sombra y los miedos de la ingobernabilidad. Y bueno, hay muchas novedades, ¿no? En el Parlamento, por ejemplo, el hecho de que se haya jurado con la Biblia y con el crucifijo, y no creo que esto ha sido solamente un mandato del PDC, sino también de otras fuerzas políticas, ¿no? Porque está muy atravesado en la mentalidad de la gente el espíritu confesional y evangélico que ha tenido mucha influencia en los últimos tiempos, y hay que recordar que en el propio MAS existía aquello. Entonces da cuenta de que hay rituales, hay protocolos que no terminan de entender lo que significa el Estado laico, que no es lo mismo que un Estado ateo, pero que sí se lo ha asimilado como tal. Y esa demanda no surgió en la Asamblea Constituyente de Evo Morales, sino surgió muchísimo tiempo antes, pero no se la discutió colectivamente, entonces estaba como que subsumida y entró en la Asamblea, entró en la Constitución de una manera, digamos, no discutida, ingresó, se aceptó, la misma curia católica estaba de acuerdo con eso, pero bueno, después se desvirtuó y no se la terminó de trabajar y entender a lo largo de 20 años. Entonces hoy día aparece de nuevo este simbolismo que no es coincidente con un Estado laico. Y que van a haber muchas sorpresas, inexperiencia, desconocimiento, debates, en fin, va a ser muy interesante lo que suceda, y la capacidad de adaptación de los líderes, ¿no? Y la capacidad de las directivas, de los jefes de bancada, de poder articular estos grupos tan fragmentados, a veces hasta de personas que brillan por sí mismas, pero que no dejan de tener liderazgo y de girar la opinión pública a la opinión de las bancadas. Va a ser todo un trabajo, digamos, psicológico del grupo social, ¿no? De cada agrupación, de cada
segmento de los partidos políticos. Sí. Y estamos hablando de la gobernabilidad fundamentalmente institucional, pero otra cosa va a ser también los lazos y los vasos comunicantes que se tengan con organizaciones sociales, ¿no? La calle será sin lugar a dudas otro factor importante con el que habrá que tender puentes, lo que mencionaba con las organizaciones sociales. Hay que ver qué rol jugará el expresidente Evo Morales, que tiene un caudal de votos todavía no intacto, pero nada despreciable. Hay que ver también, por ejemplo, cómo se van construyendo las relaciones con el sector empresarial. En este momento el presidente electo está en un acto con 2,000 empresarios nacionales y extranjeros en Santa Cruz, en esta denominada Visión Bolivia 2025, y que básicamente lo que hemos escuchado hace instantes es: no tengan miedo, les decía a los inversores extranjeros, vengan a invertir a Bolivia, aquí les vamos a garantizar. Ese será otro, diríamos, otro puente que dinamitó Luis Arce y que debe construir o tender Rodrigo Paz con el sector empresarial. Y también tiene que haber una articulación con ese mundo informal, ¿no? Porque si se habla de capitalismo para todo, es también pensando en ese 70% que navega más allá de las formalidades y los límites de la formalidad. Y entonces, estamos hablando de un sector formal que la ha pasado difícil, muchas veces ha sido extorsionado, ha sido víctima del Estado tranca, porque el Estado tranca en el fondo ha gobernado para ellos. O sea, las leyes solamente varían para ellos y no para el sector informal. Pero el sector informal también va a demandar señales importantes para ser tomados en cuenta para prosperar, porque hay una aspiración de prosperidad en clave liberal de parte de todos esos grupos sociales que ya no querían tener en el MAS un referente, digamos, de comunitarismo, de colectivismo y de estatismo. Eso no les ha gustado. Entonces han hecho su vida y han hecho su economía más allá por esfuerzo propio, pero también están pasando por alto una serie de normas y en algunos casos entran en la economía, digamos, no lícita. Entonces hay que ver el segmento virtuoso de ese sector informal que, bueno, yo estando en el Alto uno se da cuenta de los emprendimientos que existen, las aspiraciones que existen, que no son las que el MAS podría satisfacer. Erika, otra prueba, diríamos, y que tendrá muchas señales, así como usted hacía mención a cómo se han elegido las directivas, de qué manera ciertos símbolos reaparecieron, el reloj de la asamblea, que puede ser casi una nota de color, pero son señales, sin lugar a dudas, de un nuevo momento político. La siguiente señal será mañana, cuando escuchemos el discurso de Rodrigo Paz como presidente, qué le dirá al país, y horas más tarde, que se tiene entendido que será mañana mismo, la posesión del gabinete ministerial. Esa será otra señal y otra prueba de fuego, Erika. Bueno, es un paquete de señalazas. En realidad son temas muy importantes que acumulados se los ve como un proceso muy complejo. Imagínense, se está retomando, hay un cambio de ciclo importante. Ahora, ojalá se produzca el cambio de ciclo de una manera más amigable y no tortuosa, porque si no se puede llevar adelante todo lo que se ha prometido, lo que se espera para estabilizar en primer lugar y que el día de mañana, por ejemplo, se estabilice el dólar finalmente ya en 10 bolivianos y todos aceptan aquello y los costos de esto no traigan mucha turbulencia, si se remonta esto ya vamos a ingresar a un nuevo ciclo. Mientras tanto, Rodrigo es el hombre que tiene que lanzar y liderar la primera fase de este nuevo ciclo, ¿no? Que es una transición muy complicada. Y lo veo firme, ha cambiado de tono desde que ha asumido ya es presidente electo y se ve mucho más
Evidentemente hay señales, pero esas señales no se tienen que tomar como una suerte de retorno al pasado. Creo que eso es importante, mostrar, es simplemente de recuperación de racionalidad respecto a la señal del reloj era bastante regresiva, digamos, en términos pachamámicos, pero yo creo que definitivamente hay una disponibilidad de la sociedad para un nuevo rumbo. Y el hecho de que estén viniendo presidentes de distinto signo ideológico es una buena señal que nace desde Bolivia, que es depositaria de una expectativa y de un apoyo que va más allá de las ideologías y no va a estar en el juego polarizante en el cual hemos estado estamos en general a nivel mundial y regional. Entonces, eso a mí me alienta muchísimo. Y veamos qué dice el discurso. Discurso, gabinete, las señales en el Parlamento, la gobernabilidad se va a poner a prueba en las primeras leyes, el reglamento, el problema del reglamento, que también ha sido un problema de debate terrible, que se ha puesto en duda inclusive la buena fe de la anterior directiva, de la anterior legislatura. En fin, hay muchas cosas que van a pasar y el camino no va a ser fácil. Yo quisiera que todos empáticamente nos demos cuenta que esta es una tarea de todos, este tránsito, y que hay que ponerse empáticamente, ya no desde el poder hacia la gente, sino también de la gente hacia el poder, porque otra cosa es estar con guitarra, y la gente que está muy ansiosa y muy impaciente, espero que pueda entender todas las señales de la mejor manera y las sepa asimilar, ¿cierto? Entonces, va a ser una buena dosis de señales que tenemos que analizar a partir de esta tarde, ¿no? Y vemos qué pasa en este encuentro empresarial, ¿no? Sobre la visión de Bolivia 2025, que me imagino que rumba una visión que va más allá. Yo he escuchado a los trotskistas con el discurso de siempre de que, bueno, todo empresario es un depredador y es un explotador y por lo tanto hay que cerrarle las puertas. Pero esa es la izquierda radical, que ni siquiera tuvo espacio en el escenario del propio Evo Morales. O sea, el MAS tampoco estuvo en esa tesitura. Entonces, veremos qué es lo que pasa. Hemos hablado de la asamblea, hemos hablado del puente con los empresarios. Esto que forma parte de, diríamos, con la economía informal o popular, como llamaron también durante la campaña. Las relaciones internacionales, ¿qué tema, Erika? Ahí también hay señales que ha dado el presidente electo. Hacíamos un repaso y 3 veces viajó a Estados Unidos, una antes de la primera vuelta, con una invitación del empresario Marcelo Claure, otra entre la primera y la segunda vuelta, donde dijo que se reunió con autoridades de la Secretaría de Estado, de organismos internacionales, y después, inmediatamente, tras ganar el balotaje, también fue a Estados Unidos ya para tener reuniones. Vimos la fotografía con Marco Rubio, con el vicecanciller, el vicesecretario de Estado, pero vicecanciller diríamos, que de hecho, dicho sea de paso, ya está en Bolivia, llegó para participar de la asunción de mando, es el vicecanciller de Estados Unidos. Hay 5 presidentes y usted decía, 3 son de derecha, Javier Milei, Santiago Peña de Paraguay y Daniel Noboa de Ecuador, 2 de, diríamos, progresistas o de la izquierda, Yamandú Orsi de Uruguay y Gabriel Boric de Chile, que no llegaba un presidente chileno desde Ricardo Lagos cuando llegó a la primera posesión de Evo Morales. Son señales, hay una expectativa, usted decía, sobre Bolivia. ¿De qué manera tiene que encaminarse más bien las relaciones internacionales del nuevo gobierno? Yo creo que tienen que ser desideologizadas y pragmáticas y tienen que estar en una posición de no alineamiento radical para con ninguna de las potencias. Creo que China es importante, no podemos ignorar, es importante Brasil, retomar, ¿por qué no Chile? O sea, Chile ya han pasado demasiadas cosas y estamos en la negociación permanentemente del todo nada, el maximalismo nos ha paralizado en nuestras relaciones con Chile, entonces yo creo que es importante también dar señales. Va a haber un cambio y un giro político también importante en Chile, pero Chile ya no puede ser
un país con el cual no tengamos relaciones, ¿no es cierto? Creo que hay muchas cosas que ver. No solo hemos hablado de Silala, nos hemos empantado con el tema del mar y hemos perdido. Y cuando vemos, toda la cordillera tiene muchos silalas. En el fondo, la cordillera es un sistema hídrico muy complejo que amerita pues un tratamiento especial, más allá de lo que significó el Silala. Y esto puede ser beneficioso para el país y para el altiplano. En fin, yo creo que geopolíticamente Bolivia tiene que aprovechar también el diálogo con el Triángulo del Litio. Si Bolivia está en la cola, ha perdido y el tren, si tomamos el último vagón, tenemos que ser parte de ese triángulo, de esa potencia, y ese triángulo nos puede, desde la Argentina y desde Chile, podemos aprender muchas lecciones, porque ellos han avanzado lo que nosotros debimos haber avanzado desde hace 30 años, pero no lo hicimos. Y en Chile es interesante ver cómo hay una combinación hay intereses americanos, están los chinos, hay aporte, hay presencia estatal, hay presencia privada chilena. No es casual, creo que es un pariente de Pinochet el que lidera el paquete empresarial chileno. Entonces, y el gobierno ha estado tratando con ellos, hizo la punta de lanza de todas las relaciones con las empresas chinas, americanas y todo. Y lo propio pasa en la Argentina. En la Argentina un solo salar puede ser aprovechado y explotado por varios países y empresas que traen su tecnología, y una tecnología que no la hemos podido aplicar exitosamente en Bolivia, ¿no? Entonces, eso es clave, el tema del triángulo energético de litio con Chile y el norte de la Argentina, independientemente de las ideologías de sus presidentes. Es necesario conversar, porque eso sí puede traer prosperidad al país. Erika, hoy es el último día del gobierno de Luis Arce. No sé si escuchó el mensaje grabado que se emitió esta mañana, en el que el presidente hacía un repaso de su gestión y le dedicó gran parte al expresidente Evo Morales, ¿no? Diciendo que básicamente la angurria de poder del expresidente fue lo que ocasionó esta debacle en su gobierno, hasta la estrepitosa caída en las elecciones del Movimiento al Socialismo, partido del que fue expulsado ayer Luis Arce. ¿Cómo califica la gestión saliente? Yo califico como los 5 años de oportunidades perdidas. O sea, pudo haber sido mucho mejor si es que no había esta competencia con Evo Morales para ver cuál era menos traidor de la izquierda o del proceso de cambio, porque esa era la competencia que existía en esa disputa de poder, y ese era el relato y esa era la narrativa. Era traidor el que se alejaba de uno y otro lado. Pero yo siento que desde el 2017, desde el 21F, Evo Morales ha contaminado y ha hecho mucho daño al país. Y esa es una responsabilidad política que creo que hay que analizarla y juzgarla en un juicio de responsabilidades, porque la ruptura del orden constitucional verdaderamente se da el momento en que se dispone una reelección, y esa aspiración a la reelección indefinida y esa manipulación grosera del Tribunal Constitucional. Eso determina un punto de inflexión en la caída del movimiento al socialismo, un partido hegemónico que pudo haber sido como el PRI. El PRI ha sobrevivido 70 años en México porque una de las condiciones como partido predominante era la renovación cada 6 años, la no reelección. El principio de la no reelección obligaba al partido a oxigenarse y a tener siempre un delfín, ¿ya? Un partido autoritario, podrán decir, pero en todo caso era el modelo priista, era un modelo exitoso en términos de sobrevivencia. Se ha demostrado que el caso del MAS ha sido una implosión muy tóxica y que ha descompuesto más allá de su propia frontera. Ha descompuesto instituciones, ha descompuesto organizaciones sociales. Ayer yo encontraba un grupo de gente que había estado con las Bartolinas Cisas. Yo creo que la base de estas organizaciones, las trillizas, se han sentido muy confundidas con esta disputa, no saben qué ha significado, han empezado a hablar nuevamente de la autonomía política de los
de las organizaciones sociales, ellas tienen que pensar mucho su rol y hacer un momento de silencio y de reflexión también para ver cuál es el rumbo que va a tener este corporativismo y de estas minorías tan activas y efectivas también para poder desordenar al país y convulsionarlo. Entonces, es un momento de transición y de reflexión para todos aquellos que han perdido. Y que Erika. no han tenido siempre una vocación democrática, que eso es lo claro en el caso concreto de Evo Morales. Erika, queremos agradecerle mucho, como siempre, el tiempo con nosotros. La vamos a estar convocando. Vamos a tener mucha pega entre quienes analizan como usted y nosotros quienes preguntamos y nos gusta escuchar sus análisis, porque habrá señales del legislativo, del ejecutivo y por si eso fuera poco, se vienen las subnacionales. Así que tendremos pega por lo menos hasta abril. Eso es lo bueno, Erika, tendremos pega hasta abril por lo menos. Gracias, Sí, que tenga buen día. mucho que leer y de analizar. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias, igualmente. Erika Brockman, consultora Adiós. política, ex senadora.